tarde, muchísimas gracias por el contacto y saludo a todas las personas que a esta hora sintonizan Noticias Globovisión. Como tú lo mencionabas, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, en compañía del alcalde del municipio, José Félix Rivas, entregaron las llaves desde la ciudad de La Victoria a los 5 exagentes cubanos que el día de hoy visitan la entidad. Estarán visitando y haciendo un recorrido por 5 emblemáticos lugares de la región. Ellos empezaron el recorrido en el complejo bicentenario La Victoria, que está ubicado en el y en este momento, aquí en este complejo, en el Museo de la Juventud, el alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez, junto al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, hicieron entrega de la llave de La Victoria. En este momento está ofreciendo declaraciones Antonio Guerrero, que es uno de estos 5 exagentes cubanos que se encuentra acá en la entidad. Vamos a escuchar entonces un poco parte de sus declaraciones. 82, ¿cuántos eran, René? 153 jóvenes, 82 eran los del Granma. René es el historiador de los 5. Pero aquellos jóvenes que salieron de la Granjita Siboney, de la que hablábamos, no conocían Santiago. Y entonces ahí se equivocaron. Yo viví enfrente, a Moncada, ahí había que ver. Y entonces después los asesinaron, a los que capturaron. Milagrosamente se salvó Fidel. Milagrosamente se salvó Raúl. Mataron a Abel, que era el alma de la revolución, como decía Fidel, ¿no? Pero aquella fue la llama, como después históricamente fue la llama, el 4 de febrero de 1992, tampoco se logró. Estuvimos ahí en el cuartel de la montaña, vimos ahí, estábamos sintiendo, como que viviéramos lo que sucedió aquel día, como cuando tú llegas a Moncada y tú sientes, y tú recorres Santiago y ves los nombres por la carretera, ¿no verdad? Pero son llamas que no la puede apagar nadie, porque es que el pueblo dice basta un día, ¿no? Y responde. Y entonces nosotros después tuvimos el Granma, tuvimos la sierra así como esta. Dicen que Fidel estuvo por acá, bueno, las veces que ha estado aquí en Venezuela y siempre. Caracas, todo esto les recuerda las montañas estas venezolanas, les recuerdan aquella epopeya donde también habían caminos. Hay que leer las narraciones de Fidel. Habían caminos también en que ellos buscaban la parte más estrecha para no dejar pasar aquella, porque era una batalla desigual. Aquello era un grupo moviéndose entre montañas, creciendo con los que podían crecer, buscando un poco de armas aquí, porque así se hizo la revolución. Pero tuvimos un 1 de enero y ahí seguimos. Tuvimos un jirón y tuvimos una alfabetización y tuvimos una limpia de Cambrai y tuvimos batalla tras batalla, tuvimos un periodo especial. Y entonces ustedes vinieron en el 98, estábamos nosotros presos, recién capturados. Pero ya Chávez había dado un abrazo con Fidel. Ahí bajó el aeropuerto y llegó. Y él lo que menos esperaba era que Fidel iba a estar ahí. Pero es que Fidel, él dijo, volverán, mira, estamos aquí. Y ahí entonces también... Abraza a Chávez, empiezan, subestiman. Dicen, ahora sí se acabó, ya no pueden ni postularse. Y no saben que este pueblo venezolano, el amor que le tenía a la revolución cubana y a la figura de Fidel, lo subestimaron. Y a la obra que habíamos hecho. Y entonces emprendieron ustedes su camino, que no es de 15 días, es de más de 15 días, tan largo como ha sido la prisión nuestra, fíjate. Pero ambas cosas han sido fecundas y han tenido sus obstáculos, que la hemos venido contando en estos días, con ese cariño que nos han ofrecido ustedes, incluso el presidente. Le decíamos, Elías, aquí nos sentimos como en familia, como haciendo cuentos. Ayer estábamos haciendo cuentos ahí con el alcalde de Caracas, en una invitación que nos hizo. Parece que nos dieron ahí un vino ahí que nos hizo hablar más de la cuenta, pero bueno. Esas son cosas de Jorge Rodríguez. Sí,
Sí, ya sabemos, pues. Sí. Y entonces solamente recibimos este reconocimiento que nos dan, esta llave de esta ciudad, realmente pensando en todo y honrando, como decía Martí, honra, pensando en toda esa historia, que como bien tú decías, te trato de tú porque los venezolanos pues somos hermanos. Somos hermanos. No quieren que borremos la historia y entonces hay que hablarla. Aquí todo el mundo más o menos la sabe, pero hay otros auditorios que hay que hablarla y no dejarla morir, porque está en la sangre nuestra. Entonces honrando toda esta historia y comprometiéndonos, porque ya la historia, bueno, llega a un punto, la llevamos, pero lo importante es lo que tenemos que hacer mañana, las metas que tenemos, las tareas que tenemos ambos. Hoy han cambiado las cosas, ahora remeten contra Venezuela y quieren entonces venir con otra política con Cuba. Pero la unidad de nuestros pueblos será indestructible. Y entonces, una vez más le agradecemos de todo corazón esta invitación, este reconocimiento, que reitero nos compromete a seguir en la lucha. Y les ratificamos que cuenten con nosotros para cualquier batalla que haya que dar aquí algún día, si hace falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido hermano Antonio, el poeta de los 5. Ya cada uno tiene su rol dentro de las páginas gloriosas de Cuba. Nos honra tus palabras, sabemos el compromiso y la dignidad que ustedes representan para nuestro pueblo, para nuestro continente en estos tiempos. Le confieso que a nosotros nos sorprendió gratamente el 17 de diciembre del 2014. El presidente compañero Nicolás Maduro estaba en la cumbre de UNASUR y de pronto por las redes comienza un huracán. Los 5 héroes estaban en Cuba. Yo no quise darle crédito a la noticia. Llamé a Polanco. Polanco, ¿qué es esto? Sí, hermano. Y aquella noticia la sentimos tan nuestra. Fue una alegría del pueblo venezolano tanto como del pueblo de Cuba. Y las primeras palabras que escuché fueron las de Gerardo. Y la primera reflexión: estos hombres están hechos de una sangre de libertadores. Lo primero que dijo: si nos tocase de nuevo asumir 15 años de prisión por defender a Cuba, lo asumimos gustosamente. Aquello nos sacudió y nos llena de ejemplo el valor heroico de ustedes. Y luego, durante estos días, conocer tantas historias. El día martes estuvimos ahí emocionados viendo el programa En Contacto con Maduro de nuestro presidente Nicolás, y cada historia no conocida aún, la experiencia de Fernando me llenó de mucha emoción. Y desde Venezuela ya levantamos también las banderas de solidaridad por Óscar López Rivera, puertorriqueño secuestrado, igual que estuvieron los 5 héroes secuestrados en cárceles del Imperio norteamericano. Libertad para él también. Y decías tú, Tony, nos están haciendo lo mismo. Lo dijo
Raúl en su memorable e histórica intervención en la cumbre de Panamá, ahora, el 11 de abril pasado, le están haciendo a Venezuela lo que le han hecho a Cuba durante más de 50 años. Ahora, el mismo Obama firmó un decreto declarando amenaza a nuestro pueblo, a nuestra revolución, amenaza extraordinaria e inusual a Estados Unidos. Imagínense el cinismo, la doble moral. Pero eso tiene que ver con todos estos tiempos. Ese es el mismo decreto que seguramente firmó el rey de España para invadir a Venezuela hace 200 años. Y es la misma lucha, son los mismos actores. Los hijos de Bolívar versus a los imperios. Quizás ya no es el imperio español, ahora es el imperio más poderoso y asesino que haya conocido la historia universal de este mundo. Pero aquí estamos nosotros, resueltos a ser libres. Le decía a Gerardo ahora, Estados Unidos no puede exhibir su historia. ¿Qué va a decir? Un país que ha invadido pueblos, asesinado civilizaciones, torturado gente, secuestrado personas, privadas de libertad ilegalmente, como los héroes, como los que están aún en Guantánamo y en otras cárceles del mundo, no conocidas inclusive. Ellos se erigen los rectores de los derechos humanos y son los que más asesinatos, violaciones de derechos humanos tienen en su haber. Ya ni siquiera CNN puede ocultar la verdad, pues ellos son los principales promotores de las manipulaciones mediáticas en el mundo. Están asesinando afrodescendientes en las calles de Baltimore como si fuesen animales, persiguiendo latinos, atropellando mexicanos. Es la verdad. Y la verdad es revolucionaria. Nuestra historia es una historia de patria, de libertadores. Bolívar llegó hasta el Potosí, hasta Pichincha y Ayacucho. Fuimos potencia. El presidente Nicolás, les confieso, ha interpretado ahora, en estos días, en el marco de la cumbre de Panamá, y nos ha ilustrado con documentos no conocidos por nuestro pueblo, documentos que han sido recogidos en una obra maravillosa y donde el mismo John Adams Quincy daba órdenes a emisarios para sabotear la cumbre de Panamá. Y cómo ya veían la conformación de la Gran Colombia, integrada por Venezuela, Nueva Granada, Colombia y Ecuador, una gran potencia del sur. Y por otro lado, o mejor dicho, más hacia el sur, la provincia del Perú, conformada por Bolivia hoy y Perú, y más abajo el sur, Argentina. Y ya el imperio veía aquello. Por eso que nuestra historia es una historia de fuego sagrado. Y eso es indetenible, invencible. Nosotros estamos absolutamente convencidos, queridos hermanos y hermanas, que si llegase a ocurrir lo que nunca desearíamos, porque somos un pueblo de paz, somos un pueblo de paz, pero si llegase a ocurrir alguna agresión contra nuestro pueblo, sabemos que los primeros que estarán
empuñando sus armas junto a nuestro pueblo son el pueblo cubano y su historia gloriosa de coraje, de dignidad y de valentía. No nos van a confundir con esa estrategia del garrote y la zanahoria, como decía el presidente Nicolás. Ahora contra Venezuela y por otro lado tratando de lavarse la cara o pretendiendo que el pueblo cubano ceda a su derecho histórico de lograr ser reconocido como un pueblo democrático, pacífico y un pueblo y una revolución socialista. Eso es nuestro derecho. Y ese es el derecho que estamos hoy luchando en Venezuela. Que se nos reconozca como un pueblo libre, independiente y una revolución construyendo el proyecto de Bolívar y de Chávez. Y de ahí no nos van a sacar. Jamás o más, nunca volverá a gobernar aquí en Venezuela las élites que fueron lacayos de ese imperio, que saquearon nuestra nación como lo hicieron en Cuba, la Cuba de Martí. Por eso es que nos honra su presencia y la visita de ustedes ratifica nuestro compromiso antiimperialista y nuestra hermandad antiimperialista. Así que muchas gracias. Vamos a seguir en esta visita oficial que nos honra hoy en Aragua, cuna del 4 de febrero, cuna del 27 de noviembre. Ya vamos a hablarle a René, sobre todo, que es piloto. Aquí están los hijos de la rebelión del 4, el general de división Jesús Suárez Churio. Fue teniente del 4 de febrero, ayudante del comandante Hugo Chávez. Él salió de aquí, de Aragua, junto al comandante Chávez esa madrugada. Estuvo en el cuartel y fue el jefe de la seguridad del cuartel de la montaña el 4 de febrero. Está también con nosotros el general Pedro Juliac. No, está afuera, invítenlo a pasar. El general Pedro Juliac es piloto de la aviación bolivariana, piloto rebelde también, subteniente era cuando agarró un tucano y despegó de aquí, de Base Sucre, y se declaró rebelde en el aire, en el cielo, junto a otros oficiales. Está el general Domínguez Forte también, paracaidista, acompañó a Chávez durante la rebelión. Por eso es que Aragua tiene una carga histórica. Nosotros tenemos aquí una premisa histórica. Decimos que Aragua es a la revolución lo que Carabobo fue a la independencia, ¿no? Lo que Carabobo fue a la independencia. Es un estado de mucha historia. Salió de aquí el 4 de febrero, el 27 de noviembre y otras historias que no los quiero cansar, sino más bien agradecerles, reiterarles la bienvenida y ratificarles nuestro amor profundo por el pueblo de Cuba, por ustedes y por su historia. Muchas gracias.